Hola, hoy día es el día número 14 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses. Y la lectura bíblica correspondiente al día de hoy se encuentra en Mateo, capítulo 19, hasta el capítulo 20 y el versículo 16. Esta porción de las Escrituras tiene muchas enseñanzas, ¿no? Varias enseñanzas muy importantes, muy importantes. Pero me parece, y voy a inclinarme a tocar el tema del divorcio, ¿no? Un tema que me parece bastante importante, especialmente en el contexto en el que vivimos, ¿no? Eh, en este país, en Estados Unidos, la tasa de divorcio es de 4, más de 4 de cada 10 personas, o de cada 10 matrimonios, ¿no? O sea, cada 10 matrimonios, más de 4 terminan divorciándose, ¿no? Es una tasa de divorcio bastante alta, ¿no? Y entre los hispanos es del 4.6. Los hispanos tienen una tasa de divorcio mucho más alta. Y la verdad es que habiendo tanto divorcio, es importante recordar las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando es interrogado por los fariseos, en esta ocasión, que le preguntan al Señor Jesucristo si es lícito, ¿no? Si está permitido divorciarse, el Señor Jesucristo responde en el versículo 4: ¿no ha leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le respondieron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y definitivamente el Señor Jesucristo deja en claro que, si bien es cierto, en la misma Biblia se permite el divorcio, ¿no? Si bien es cierto, Moisés mismo, ¿no? Permite el divorcio, el Señor Jesucristo explica el porqué. Le dice que la razón por la cual Moisés permitió el divorcio es por la dureza de su corazón, porque el hombre no podía simplemente perdonar, no podía simplemente dejar pasar por alto cosas en su pareja, y es la forma en la que Dios tuvo que tratar con la dureza del corazón del hombre, que Moisés tuvo que tratar con la dureza del corazón del pueblo de Israel, con sus pecados. Esta es la forma en la que Moisés trató con el pecado del pueblo de Israel. Pero es por causa de ese pecado, de esa dureza de corazón, de ese corazón no arrepentido, que de ese corazón incrédulo, de ese corazón que está lleno no del amor de Dios, sino de un amor por sí mismo, que Moisés permitió dar cartas de divorcio. Pero el Señor Jesucristo es bien claro al mencionar que no siempre fue así, que en el principio, que también es un libro escrito por Moisés, Génesis, ¿verdad? En el principio, eh, les recuerda a los fariseos, no fue así. O sea, si bien es cierto, Moisés luego lo permite con el pueblo de Israel por la dureza de su corazón, por sus pecados, les recuerda que Moisés también escribió que en el principio no fue así,
que no es el deseo ni la voluntad del Señor, ni la razón por la cual el Señor creó el matrimonio, el divorcio. Pues el matrimonio es tomado muy en serio y muy importante para el Señor. Y la razón por la cual es importante y es crucial y tiene esa seriedad y ese valor para con Dios y para con el Señor Jesucristo, y por lo cual es inquebrantable, es porque el matrimonio refleja el pacto de Dios, el pacto de Dios con el hombre, ¿no? Esa relación entre Cristo y su iglesia, esa relación inquebrantable de Cristo con su iglesia. No hay nada que puede separar a Cristo de su iglesia, ni a su iglesia de Cristo. Y el matrimonio ejemplifica eso. Cristo jamás va a negar a su iglesia, jamás va a negar a la novia, jamás. Y la iglesia jamás, por la gracia de Dios, va a poder ser arrebatada de su lado. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada puede separar a la iglesia de su Señor. Y el matrimonio, lo que testifica, lo que refleja y la razón de su existencia, es el mismo Evangelio. Es hablar justamente de ese pacto indisoluble, de ese pacto eterno entre Cristo y su iglesia. Y por eso es la centralidad y la importancia. Y la importancia que mencionamos sobre el matrimonio se puede corroborar por el hecho mismo de quien realiza esa unión. Y el Señor Jesucristo lo menciona aquí en el versículo 6, ¿no?, de Mateo 19, dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. O la versión Reina Valera, ¿no?, que dice: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La importancia del matrimonio se puede entender también porque es Dios quien nos une con nuestra esposa, con nuestro esposo. La centralidad y la importancia del matrimonio al testificar y dar testimonio de ese pacto entre Cristo y la iglesia, entre Dios y el hombre, se puede ver claramente, porque es Dios mismo quien se encarga de llevar a cabo la unión de cada matrimonio que existe. Cada matrimonio que existe en la humanidad, en el lado donde nos encontremos, en el lugar donde nos encontremos. No importa dónde, todos y cada uno de ellos son llevados a cabo por Dios mismo. Dios es el encargado de unir en una sola carne a esa pareja. Pues Dios se encarga también de que en esa pareja, de que en ese matrimonio puede estar el sello y el reflejo de esa unión de Cristo y su iglesia. Para el Señor Jesucristo, el matrimonio, por ende, no es algo tan simple y tan sencillo como es hoy en día para nosotros. Es tan superficial el divorciarse y es tan común hoy en día, incluso en ámbitos cristianos, tan popular, si se quiere decir, o tan común, que ya pierde el valor, el sentido,
la fuerza y la importancia que Dios le da a esta institución del matrimonio. Es tan fuerte lo que el Señor Jesucristo dice y enseña sobre el matrimonio, que luego vemos a los discípulos sorprendidos completamente, como si hubiesen escuchado una palabra tan pesada y tan difícil de sobrellevar, que luego se preguntan los discípulos en el versículo 10. Dice lo siguiente: los discípulos le dijeron, ya no los fariseos, sino los discípulos, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es tan complicada, es tan sagrado y tanta relevancia e importancia que tiene el matrimonio y tan sagrado, tan único delante de Dios, que los discípulos, al escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo sobre el matrimonio, responden de esta manera: tal vez lo mejor es no casarse. ¿Por qué? Porque aquella persona que quebranta esto está yendo en contra de Dios mismo. Y va en contra de Dios mismo porque deja de mostrar el Evangelio. Deja de mostrar que Cristo y su iglesia jamás se van a separar. Y empieza a testificar con su vida lo opuesto, que sí es posible, que haya esa separación, que sí es posible que Cristo deje a la iglesia o que la iglesia deje a Cristo, lo cual es imposible. Y por ende, a este respecto, los discípulos dicen, tal vez, ¿no? Si es así la situación y la relación de pareja, si en esto consiste el matrimonio, mejor es no casarse. Pero déjame invitarte que si tú estás preguntándote, ¿no? Para el Señor Jesucristo no es una opción, ¿no? En lo que Él enseña, pues para Dios no es una opción. Para Dios no es una opción, porque dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si tú eres hombre de carne y huesos, o mujer de carne y huesos, no está en ti encargarte de separar eso, pues ni siquiera tú te encargaste de unir eso. Es algo que Dios hizo. Pero si tú tienes dudas y estás pensando siquiera esto como una opción, yo te invito a que al menos hagas lo que los fariseos hicieron. Los fariseos fueron al Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿es lícito? ¿Está permitido divorciarse? Hoy en día ni siquiera le consultamos a Dios. Hoy en día es tan trivial ya esta institución y ha sido tan menospreciada que ya ni siquiera las personas que optan por el divorcio se toman la molestia de consultar con Dios y de preguntarle a Dios. Y te invito que si tú estás considerando esta opción, si de repente estás en dificultades, pregúntale a Cristo. Al menos haz ese esfuerzo, pregúntale a Él, porque estoy seguro que Él te va a responder. Su palabra es clara, su palabra, sobre todo la que Él nos revela a través de su Espíritu Santo por medio de lo que leemos. Hay promesas claras, como en Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de Dios. Y yo estoy seguro y confío en esa promesa, que el que quiere hacer la voluntad de Dios y busca a Dios, encontrará la enseñanza de Dios por medio de su palabra.
Así que te invito a que le preguntes a Él. Y estoy seguro que Él, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, se encargará de brindarte esa respuesta. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día. Nos vemos mañana.